Buenos días, preciosos y preciosas, buenos días tengan ustedes. Hoy estamos con un tema que debería ser una lección básica para toda alma viviente, y es que cuanto menos Torah vivas, más Torah necesitarás. Y hoy vamos a resolver esa duda que yo estoy seguro que mucha gente alrededor del mundo se está preguntando: ¿por qué la gente cualquierizada tiene miedo a pensar y respirar hoy? Porque después del miedo a pensar, que ya es prácticamente todo lo que llevamos del siglo XXI, ha venido el miedo a respirar. Ya prácticamente que dicen, respira por mí. Y se presentan voluntarios a que una máquina respire por ellos. Están muertos antes de entrar, por supuesto. Allí donde les ponen la máquina respiratoria, ¿verdad? Es tremendo. Es una situación que decir apocalíptica se quedaría corta y además no le corresponde porque Apocalipsis es desvelación. Es una necedad magnánima la que se está viviendo en estos momentos. Y hoy vamos a resolver el por qué esa gente cualquierizada tiene miedo a pensar y ya a respirar hoy en día. Y entonces vamos a Gálatas 4:25, en esta bella mañana, a Gálatas 4:25, y en Gálatas 4, verso 25, dice de esta manera, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Dónde está el monte Sinaí donde se recibió las tablas de la ley? En Arabia, ¿verdad? Es una tierra de nadie, se puede decir, porque no correspondía ni siquiera al territorio israelita, ni antes ni después. Y corresponde a la Jerusalén actual, corresponde en el ámbito espiritual a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Así que lo que sale del Sinaí, que es adopción de la letra, pero adaptación de una manera esclavista y esclava, ¿verdad? Gálatas 4:25. Agar, ¿verdad? Que da hijos para esclavitud, dice luego en el desarrollo de la carta de Gálatas, da hijos para esclavitud. ¿Por qué? Porque corresponde a la Jerusalén actual. Y la Jerusalén actual no es la que va a permanecer. Hay una Jerusalén que va a ser madre de todos nosotros, pero es esta geográfica, física, no. Corresponde a ser madre de esclavos, como Agar, exactamente lo mismo. Pues esta, la Jerusalén actual, sistema, digamos, en su culmen del sentido, sería, pues esta Jerusalén actual, política actual de este tiempo, ¿verdad? Que se podría resumir en sionismo, esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y mira que tiene hijos cada día más, le salen como hongos, de raíces hebreas, de mesianismo. Tremendo, ¿no? Pero son hijos de esclavitud. Son hijos de esclavitud. Vamos a adentrarnos más. Éxodo 20:19. Dice así, en Éxodo 20:19, dice, y dijeron a Moshe, ¿por qué del Sinaí salió esclavitud? ¿Por qué se abandonaron a una madre esclava que hacía secuencialmente y en serie, en la cadena de montaje, esclavos? ¿Por qué? ¿Cómo acabaron ahí? De esta manera, Éxodo Shemot 20:19, dice, y dijeron a Moshe, el pueblo de Israel, y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros
y nosotros oiremos. Pero no hable Elohim con nosotros. Renunciaron a la voz de Elohim, ya se hicieron esclavos. Porque ya todo lo que iban a escuchar no era directo de Elohim, sino con mediadores. A veces los mediadores serían honrados, honorables, y a veces no, a veces serían corruptos. Por ahí se mataron, se cercenaron, se sajaron a ellos mismos, hasta desangrarse la vida nacional de Israel. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Asociaron la voz de Elohim a la muerte. Tremendo, ¿no? Tremendo. Cuando es vida pura. En Números 32:13. Vamos a otro libro de la Torá. Números 32, verso 13. Dice así, preciosos y preciosas. Dice 32:13. Dice, y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los hizo andar errantes. Claro, si no querían escuchar su voz y asociaron la voz de Elohim a la muerte, que iban a oírle, que iban a obedecerle. El milagro que no los matara instantáneamente cuando dijeron eso de que no queremos oír la voz de Elohim. Por la misericordia, por la rajamín del Eterno bendito sea, cualquiera de nosotros se los hubiera fulminado. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años, y la prolongación del tiempo hasta Todei, hasta hoy. En la prolongación del tiempo profético todavía están dando vueltas en el desierto. 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación de esclavos que había hecho mal delante de Yahweh. Y esto nos lleva a Apocalipsis 3:17. En Apocalipsis 3:17 nos vamos al libro de la desvelación, antes citado, 3:17 del libro de Apocalipsis. Y dice así, dice, claro, ¿por qué no quieres oír mi voz? Israel, Jerusalén, madre de esclavos, política del mundo, ¿verdad? Política que abarca religión. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Claro, se creyeron que ya, habiendo salido de Misraín, de Egipto, en el tiempo, remontemos de nuevo, cuando ya salen de Egipto ya no se sentían esclavos. Pero ¿dónde fueron a parar? A una esclavitud mayor, en tanto en cuanto desecharon la voz de Elohim y la asociaron con la muerte. Por lo tanto, al final pasa lo mismo. Porque tú dices, yo soy rico, ya no soy esclavo, y me he enriquecido. Mira qué bien estoy, capitalista. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Claro, capitalismo, lo que se me antoja, antojadizo, la vida de Césares, de los Césares antiguos. Y no sabes que tú eres un desventurado, desgraciado. Por más que hables de gracia y por más que tus ídolos te repitan constantemente gracia, la gracia, ahora estamos bajo la gracia, eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En Hebreos 3:15 nos dice de esta manera también. En Hebreos 3, verso 15. Dice así. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, ¿por qué les vinieron? Porque asociaron la voz de Elohim a la muerte. Cuando la voz de Elohim, la instrucción de Elohim es vida y para vivir mejor. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, Israel, política, religión, ¿verdad?
nueva era, ateísmo, agnosticismo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Fue una provocación lo que le hicieron a Elohim. Cuando le dijeron a Moisés, mira, que no nos hable más Elohim. Queremos mediadores y depender de que el hombre que esté encargado, ¿verdad?, a veces sea honrado y otras veces sea la corrupción andante. Por eso tienen los guías ciegos de ciegos que tienen hoy en día. Entonces, en Jeremías 18, 9 al 16, Jeremías 18, 9 al 16, dice de esta manera: mis superestimados, preciosos y preciosas. Dice en Jeremías 18, 9 en adelante al 18, al 16, dice, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. En un instante llegará el momento en que hablaré a la gente del reino. A la gente del reino, a la gente que está en él, a la gente que es elogiable, para edificar y para plantar. Pero si aconteciere como Israel cuando lo sacan de Egipto, que él quería intimidad con ellos y ellos no querían intimidad con él porque no querían ni que les hablara, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Esto nos habla a todos. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Yahweh, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios que os parecen negativos. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron ellos, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Claro, no fue eso lo que dijeron, pero era eso lo que pensaban internamente. Por fuera, poesía bíblica. Pero por dentro, esto es lo que dicen. Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Tontería tiene lo que nos diga. Tontería tiene lo que nos diga porque estamos determinados a ir tras nuestros ídolos. Nos llenan más, nos pesa más la palabra que sale por televisión que la palabra de Elohim bendito. ¿Verdad? Es que siempre hemos querido mediadores, corruptela, pero la voz directa de Elohim ministrando, eso, muerte, para que no muramos. Claro, estoy ironizando por si no se han dado cuenta, preciosos y preciosas. Entonces dice en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Aquí también está ironizando, ¿verdad? Aquí también está ironizando Jeremías. Por tanto, así dijo Yahweh, preguntad ahora a las naciones. ¿Quién ha oído cosa semejante? No tiene parangón. Gran fealdad. No tiene parangón. Es que no tiene parangón que lo de renunciar a la voz de Elohim sabiendo de la preciosidad de su ministración, esto no tiene parangón en todas las naciones. ¿Verdad? Porque quien ha afrentado al Espíritu de Gracia, al Ruach Haemet, al Espíritu de la Verdad, es Israel, esos que ministran Biblia. Por tanto, así dijo Yahweh, preguntad ahora a las naciones. ¿Quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras?
Eso no falta nunca, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la misericordia de Elohim es continua. Sin embargo, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad. Vanidad de superfluo, vanidad de no resultado y vanidad de ensorbecimiento. Y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas. Ahí ha tropezado. De manera que ¿dónde andaban? Si han tropezado, ¿dónde andaban? Por eso dice que no tiene parangón en todas las naciones. Porque andaban en sendas antiguas, supuestamente. En raíces. ¿Verdad? Y ha tropezado en sus caminos, mi pueblo, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación. Objeto, ¿para qué han obrado de esa manera? Para poner su tierra en desolación. Objeto de burla perpetua. No es que cace yo a las zorras, es que va a ser burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua, todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Claro, si son la gente más soberbia del mundo y no saben ni escribir un título. Si son la gente más soberbia del mundo y no tienen ni idea de lo que hablan. Claro, la gente menea su cabeza, ve el testimonio que están dando. Su sionismo, su eugenesia. Se quejan de los eugenésicos, pero es que ellos, si buscan descendientes de los judíos, físicos, para reinar sobre la tierra, ¿qué están dando? Pues eugenesia también. Racismo, más porción de racismo y de clasismo. Entonces, claro, esto acontece igual que en el deporte. Yo que he jugado al baloncesto lo sé. Los que no sabían jugar eran los que más faltas cometían, ¿verdad? Y esto pasa con la Torá. Quien no sabe adaptarla, quien no sabe vivirla, porque no quiere, porque es que no quieren oír la voz de Elohim. Los que no saben, los que no aprenden, llegan siempre a destiempo. Siempre llegan a destiempo, a las desvelaciones, a las predicaciones, a los anuncios solemnes, ¿verdad? Siempre llegan a destiempo. Y no solamente que llegan a destiempo, que al final no llegan, pero que siempre les toca ir a rebufo unos de otros. Por eso repiten como loros lo que van oyendo de otros. Porque siempre llegan a destiempo. ¿Por qué? Porque no saben jugar. No saben integrarse en lo que es la Torá. No la entienden y dicen que la administran. Pero como no saben porque no quieren oír, entonces son los que más faltas, más transgresiones tienen de la Torá. Claro, es lo mismo que lo deportivo. Claro, no conoces el juego, cuándo llegar, cómo moverte. Entonces, ¿qué pasa? Que atropellas. Y eso es lo que están haciendo, atropellando a la gente. Con palabras enloquecidas, que desvarían. Entonces, si la voz de Elohim es medicina para tus huesos, como dice Proverbios 3:8. Claro, pero precisamente por eso, si la palabra de Elohim es medicina para sus huesos y ellos tienen preferencia por la muerte, porque dicen que la palabra del Creador viviente, para ellos es muerte, pues entonces ¿cómo van a querer medicina de verdad? No quieren medicina para sus huesos, para el cuerpo. En las versiones dice medicina para tu ombligo. Para tu ombligo es tu ser integral, para renovarte continuamente. Las células madre vienen de ahí. La renovación del cuerpo, del ombligo, ¿verdad? Entonces expresa eso. Dice, es medicina para tus huesos.
La Torá, la instrucción, la palabra de instrucción, es medicina para tus huesos, si la recibes, ¿verdad? Pero no quieren oír la voz de Elohim, quieren siempre intermediarios, levantar en alto a sus ídolos, ¿verdad? Cuando no es un desgraciado es otro. Levantan a ídolos. Claro, pero como tienen esa preferencia por la muerte y no por la vida, entonces, ¿qué es lo que promocionan? Promocionan de alejar la vida, la van alejando cada vez más, alejan la vida, alejan la palabra verdadera de instrucción, la alejan de ellos, no quieren oír. Tiene que ser un ministerio que ya esté corrupto, si no, no quieren oírte. Porque si tu voz se convierte en la voz de Elohim mismo, entonces no quieren. ¿Verdad? Como hicieron al final con Moshe, que se rebelaron contra él. ¿Verdad? Y le decían, ¿quién te ha puesto? ¿Quién te ha puesto por juez? ¿Quién te ha puesto por Elohim? ¿Verdad? Entonces, por eso alejaron a Elohim. Porque ya en lugar de acatar y aceptar, acatar en el mejor sentido, acatar en el sentido de disfrutar la palabra de instrucción, lejos de pues adherirla, de compatibilizarla en el mejor sentido, aplicarla, ¿verdad? ¿Verdad? Compatibilizarla en el sentido de hacerla comprensible, ¿verdad? Pues lejos de esto, alejaron a Elohim y la palabra de Elohim, y entonces la medicina, que era para vida, palabra de Elohim, ya se alejó cada vez más, y esto se manifestó en la medicina convencional, se alejó de las esencias de aceites o plantas, ¿verdad? De lo que sí es verdaderamente medicinal es la esencia. Pero es que huían precisamente de eso, huyeron de la esencia. Al huir de la palabra, huyeron de la esencia. Entonces, huyeron de la esencia y ¿qué tuvieron? Muerte. La muerte de la que huían se les manifestó a ellos. ¿Por qué? Porque huyeron de la esencia. Si la palabra de Elohim te va a llevar a disfrutar de la esencia de todas las cosas. Entonces, en la medicina, si hubieran recibido la palabra de poder, se hubiera aplicado las esencias de aceites o plantas. Y en lugar de eso, ¿verdad? Lo que patentaron, huyendo de la voz medicinal de nuestro Elohim, lo que patentaron fue el sincretismo y el beneficio mínimo. Eso fue lo que patentaron en la medicina, en la manera de vivir. El sincretismo, que es mezclarlo todo de mala manera, amalgamarlo, ¿verdad? Que no tiene por dónde cogerlo, ni doctrinalmente, ni precisamente en su naturaleza, ¿verdad? Pero eso es lo que intentaron, lo que consiguieron patentar, un sincretismo y un mínimo beneficio en la medicina, en el desarrollo de la vida del hombre. Entonces fueron al sincretismo, mezclar las buenas propiedades que se dan en las esencias, aceites, plantas, y lo que tuvieron fue esa mezcla con plástico. ¿Con plástico? Sí, con plástico, petróleo. Y entonces, mezclando con el petróleo, con el plástico, acabó siendo una enfermedad crónica. Y así ha vivido la humanidad. Y todavía quiere más. No se han quedado contentos todavía, que quieren más. Sistema de patentar sincretismo a todos los niveles, en medicina, en ciencia, en salud y en religión, que no es. Porque no religa nada. Religaría y sería religión cuando quisiera oír la voz directa de Elohim, pero no quiere. Dice, no, tontería tienes. Nos volveremos a nuestros ídolos, que es lo que les llena a ellos. Entonces, por eso patentaron y estamos en este mundo en el que vemos diariamente la gente muere, la gente enferma. ¿Por qué? Porque hay un sincretismo y un beneficio mínimo
en cuanto no quisieron oír la voz de Elohim, ni por activa ni por pasiva, ¿verdad? Entonces ahí los tienen, mezclados con petróleo, con fuel, con un líquido negro, pez, ¿verdad? Con la pez, ¿verdad? Y ahí quieren estar sumidos, ¿verdad? Y quieren estar comiéndolo, ¿verdad? Su propia transgresión y su propio desvarío, ¿verdad? Para que no tengan en la vida provecho alguno y su enfermedad en la que viven sea una enfermedad crónica. Y se lo toman a risa encima. Pero ahí están, enfermándose, muriéndose, ¿verdad? Huyendo de la esencia, que bastante sufrimiento ya es huir de la esencia, porque no disfrutas nada, todo lo sincretizas, pasas de un extremo a otro, de una emoción extrema a otra emoción extrema, te van llevando. Lo que conocemos ya, ¿verdad? Entonces, el llamado es, huyan de la enfermedad crónica, aprendan a oír la voz de Elohim, de lo que es Elohim, ¿verdad? De lo que es Elohim. Y tengan en cuenta siempre esto. Esto yo de ustedes tomaría nota, por lo menos en el recuerdo de mi corazón. Cuanto menos Torah vivas, cuanto más quieras alejarte de la voz de Elohim, de la Torah, de las palabras de instrucción, más Torah vas a necesitar. ¿Por qué? Porque vas a ser un desgraciado, un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Entonces no vas a ver nada, ni vas a saber por dónde andar, ni vas a saber reaccionar ante nada. Al final vas a decir, como cantaba aquel vallenato, los caminos de la vida no son como yo pensaba, ¿verdad? No seas desgraciado, con mucho respeto para la amada del Mashiach que me escucha también en este momento. Así que hasta aquí es mi consejo. Cuanto menos Torah vivas, más Torah vas a necesitar y más esclavo te harás. En la medida de que vivas menos Torah, más esclavo serás en la vida. Esclavo de sistemas perversos y nauseabundos. Shalom, shalom. Buenos días. Shalom, shalom.